Buenas tardes, bienvenidos a otra clase de cálculo vectorial a distancia. Bien, ya inicio por compartir pantalla. Lo que hoy tenemos que ver es todavía los temas 3.2, 3.3, lo que alcancemos a ver de la unidad 3, integrales de línea, para ya concluirlo, que es una unidad muy breve, y ya iniciar la unidad 4, con la cual ya sería la última unidad del curso, y eso sería todo. Y a partir de que concluye la unidad 3, les recuerdo que viene su segundo examen parcial. Bien, entonces 3.2, la integral de línea como modelo matemático del trabajo y sus representaciones vectorial, paramétrica y diferencial, conceptos básicos, perdón, conceptos físico y matemático de campo conservativo. Y si un objeto, disculpen un momento. Y si un objeto es desplazado a lo largo de un segmento recto de longitud L por una fuerza de magnitud constante F que actúa en sentido del movimiento, el trabajo W realizado por F está dado por, y es la fórmula del trabajo que ya conocían como fuerza por distancia. Pero observen las condiciones. Dice que esto es si el objeto desplazado, vamos a pensar que es una cajita. Este es mi objeto desplazado a lo largo de un segmento de recta de longitud L, y vamos a pensar que lo desplazamos de acá a acá, es una longitud L. Digo, bueno, está en el extremo, pero no me quedó perfecto el dibujo. Pero es como si estuviera en el extremo. Se recorrió toda esta longitud L. Vamos a ponerle así como flechitas de que se movió. O bueno, no, porque vamos a dibujar una fuerza. Dejo esa. Y dice, por una fuerza de magnitud constante F. Entonces, se desplazó por una fuerza, o debido a la acción de una fuerza de magnitud constante F, que actúa en el sentido del movimiento, y estamos diciendo que se está desplazando en este sentido. Esto es nada más para representar que el objeto se desplazó en este sentido. Si quieren, podríamos decir que es vector velocidad, aunque ahorita tal cual no es que depende de velocidad, nada más es para demostrar o decir que tiene la dirección, que tanto la velocidad como la fuerza son colineales, o que el movimiento resultante es colineal a la fuerza, para que sea uno acción del otro, o bueno, uno consecuencia del otro. Para eso tendríamos que cumplir que fuerza es igual a masa por aceleración, según lo que se vio en cinemática y dinámica, y segunda ley de Newton. Pero bueno, ahorita nada más estamos aplicando una fuerza F, que ya es una fuerza desequilibrante, ya es una fuerza resultante pues del sistema, y esta, al desplazar al objeto desde este punto inicial, no importa que le pongamos 1, y hacia un punto 2, está ejerciendo un trabajo. Y puesto que está actuando la fuerza colineal a la longitud, vaya, tienen el mismo sentido. El trabajo W realizado por F está dado como el work, el trabajo, es igual a fuerza por distancia. Y esto es cuando el movimiento y el movimiento resultante provocado por la fuerza desequilibrante que se está aplicando son colineales, va en dirección del movimiento. Entonces el trabajo se calcula como únicamente fuerza por distancia. Si la fuerza F es de magnitud variable y el movimiento es sobre una línea recta paralela a la dirección de la fuerza, el trabajo realizado por F entonces ahora ya no es una F constante. Ahora puesto que es una función de F, o sea, depende de cuánto es lo que haya valido F a lo largo del movimiento, se calcula como la integral. O sea, vamos a decir que la fuerza F
La fuerza F es función de X o de la longitud en X. Y bueno, aquí como ya lo estamos poniendo en el eje X, necesitamos un origen, el eje X, y vamos a decir que hacia el lado positivo se está desplazando y dependiendo de en qué posición estemos, va a valer cuánto la magnitud de la fuerza. O depende de cómo nos estén dando esta expresión. Si nos están dando como en la primera unidad, esto es una función vectorial de variable escalar, o bueno, no sería la primera unidad, sino segunda unidad, primera parte de funciones vectoriales, entonces a lo mejor nos están dando las tres componentes en función de la distancia. Y ya, entonces ahí se tienen que sumar los trabajos chiquitos que va realizando la fuerza a lo largo de todo el recorrido. Vaya, es una forma de decir que, que estamos utilizando la misma expresión. Trabajo es igual a fuerza por distancia, pero como la fuerza va a ir variando a lo largo de todo el trayecto, entonces se están sumando los pedacitos de fuerza recorridos por diferencial de X, o sea, como si estuviéramos haciendo la operación de fuerza por distancia, pero para cada pedacito, para cada diferencial de X. Recuerden que la diferencial de X es algo muy, 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 muy pequeño, entonces nada más estoy diciendo algo así muy pequeño. Y la fuerza que se asocia con esta diferencial de X. Entonces es como estar haciendo esta operación una infinidad de veces, pero con distancias microscópicas, de tal manera que ahí la fuerza se puede considerar constante y puesto que son tantísimas o una infinidad de ellas, entonces se tiene que obtener o se tiene que hacer la operación de la integral para sumar todos esos pequeños trozos, todos esos pequeños trabajos que se fueron realizando. Si se aplica una fuerza constante, bueno, antes de pasar a la siguiente, un ejemplo físico de esto, de cómo va variando la fuerza con respecto a la distancia, es el caso de un resorte, porque ahí depende de justamente si está, a qué distancia está enlongado el resorte, es la fuerza que está aplicando. O sea, si estamos en vamos a decir, en una posición neutra, está ahí ay, qué mal me salió, su resorte, es como en condiciones iniciales. Si ustedes consideran que su X1 es antes de esta posición, vamos a decir que por aquí está X1, entonces resulta que su resorte está en compresión y depende de cuánto sea esta distancia, es la magnitud de la fuerza que va a aplicar el resorte para volver a su posición original. Depende de esta distancia en la que está comprimida. Entonces, entre más pequeña sea X1, más cercano esté hacia el origen, o como en mi dibujo más cercano esté a la fuerza del resorte, debido a la compresión, va a ser más grande. Recordemos la ley de Hooke, que es fuerza es igual a K por X. Y es que deberíamos, esta fórmula se aplica según se está comprimiendo o demás. De todas formas, la distancia es la que esté comprimida o estirada el resorte, porque también está el otro caso en donde el resorte, al contrario, podemos decir que X1 está por acá, una posición más grande que esta, en donde ahora al contrario el resorte está enlongado y lo que va a querer el resorte es volver a su posición original. Esta sería la fuerza del resorte para casos en donde se estiró y para casos de compresión. O sea, en todo caso, lo que quiere el resorte es volver a su posición original. Entonces depende partiendo de cuál sea nuestras condiciones iniciales y X1, ya sea si estamos hablando de que lo está sometiendo a compresión o elongación,
va a ser cómo vamos a tomar en cuenta esta fórmula de, se me olvidó su testa, de la ley de Hooke para poder hacer los cálculos y el sentido que le va a dar la fuerza. Pero esto, en resumen, es el ejemplo físico de una fuerza que depende de la distancia. Y ahí se está hablando de ambos casos, y hablando de sentido de todo, cuando está con presión y cuando está en elongación. Entonces, ¿qué más que un resorte para ilustrar eso? Estos son los subtemas, no es necesario enfatizarlo. Si se aplica una fuerza constante F sobre un objeto que se mueve sobre un segmento de recta L no necesariamente paralelo a F, el trabajo es igual a, y aquí, si se dan cuenta, para este caso, es como cuando les digo que empujan una caja y no se mueve en la dirección en la que ustedes le están aplicando la fuerza. O sea, por ejemplo, tienen un objeto aquí y le están aplicando una fuerza en este sentido, a un cierto ángulo con respecto a la superficie, o bueno, con respecto a lo que tienen como referencia. Está aquí a un ángulo teta. Y ustedes, de esta fuerza que se aplican, y suponiendo que este objeto se está moviendo hacia la derecha, pues aquí está experimentando una aceleración, o por lo menos una velocidad, si es cantidad de movimiento. De hecho, pues sí, en todo momento debe estar, si hay una fuerza desequilibrante, debe de haber una aceleración en todos los casos. Mm, y de ahí en fuera, casos de impulso, no en todo caso también se está, en todo momento hay una aceleración. Ok, sí, porque si estuvieran a velocidad constante sería un movimiento rectilíneo y es porque ya no hay una fuerza desequilibrante o se está equilibrando con todo lo demás. Ujú, está bien, sí, vamos bien. Entonces, de esta fuerza que ustedes están aplicando, ¿toda se está aprovechando para ejecutar un trabajo? No, porque resulta que la componente vertical la están perdiendo debido a que la normal está reaccionando más grande. O sea, el objeto tiene un peso. Y cuando ustedes hacían la sumatoria de fuerzas, cuando no había una fuerza aquí aplicada, entonces se anulaba únicamente la sumatoria de fuerzas en Y, era únicamente el peso del objeto. Este es peso del objeto, voy a ponerle WG para que no nos confundamos como weight. El peso del objeto más una normal. La normal es una fuerza reactiva, entonces depende de cuando ustedes le están aplicando la fuerza. Pero resulta que ustedes le están aplicando la fuerza F, así como yo lo estoy poniendo. Entonces esta FY también es negativa. Ahí ya no hacía falta tanto la testa. Bueno, se podía poner como componente vectorial, pero está bien así. FY, entonces también aparecía aquí un FY y lo único que está ya causando es que la normal subiera de tamaño, de magnitud, porque de todas formas, puesto que el objeto no se está sumiendo ni tampoco está despegando, no está levitando, la sumatoria de fuerzas en Y es igual a cero. Entonces están ustedes perdiendo parte de su fuerza aplicada en una componente Y que se está gastando o se está contrarrestando con la normal. Entonces no están aplicando una fuerza con mucha eficiencia. Únicamente la única que está causando movimiento y en dirección de movimiento y demás es su componente Fx, está aquí de horizontal. Y entonces, ¿cómo se calcularía esta fuerza por distancia? Bueno, el trabajo ejecutado, como respecto a la primera fórmula, es igual a la fuerza por la distancia. Voy a poner que es igual longitud L y
Y bueno, ya nada más sería poner que aquí hay una longitud L. Está medio movimiento, entonces no importa, ahorita no están así perfectamente bien representado, pero nada más habla del movimiento, o sea, de la longitud que se está recorriendo, que va a recorrer la caja. ¿Y cómo calcularían este f de x? Bueno, es una componente. ¿Y qué ángulos tenemos? A teta, que es el ángulo que guarda con respecto a la horizontal. Si hacemos un diagrama de cuerpo libre por aquí abajo, bueno, no es un diagrama de cuerpo libre, no es un diagrama de cuerpo libre. Nada más estoy desplazando la fuerza a lo largo de su línea de acción, la estoy haciendo coincidir con el origen. Si aquí es el ángulo teta por ángulos opuestos por el vértice, este es el ángulo teta. Ya no hace falta que ponga el y. Y si lo que quiero es la componente en x, esta componente horizontal, pues entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo puedo calcular esta de f de x? Pues una proyección del vector f. Aquí tenemos un triángulo rectángulo, por supuesto. Aquí lo estoy prolongando, pero porque ya no me sería perfecto el dibujo. Entonces, el coseno de teta, que es cateto adyacente entre hipotenusa, si lo multiplicamos por f, a f de x, el cateto adyacente es igual a f hipotenusa por el coseno de teta, que es cateto adyacente entre hipotenusa, y me queda únicamente cateto adyacente. Sustituyamos a f de x por f coseno de teta, y luego por la longitud. Y si se dan cuenta, pues nada más se reordenan los elementos y que tenemos a f L coseno de teta. Y exactamente esto de aquí es la deducción de la fórmula, que es lo que tenemos aquí a la izquierda. Nada más que está representado como un producto escalar, pero aquí es igual el producto escalar entre dos vectores. Pues el producto de sus magnitudes por el coseno del ángulo comprendido entre ellos. Entonces, así ya pueden tomar a f en su magnitud vectorial y la longitud, y ya tenemos el producto de FL coseno de teta, que es la fórmula que tienen aquí, cuando la fuerza es constante, pero no es colineal con el movimiento, o no es colineal con L, o paralelo en todo caso. La línea de acción de F no es paralela a la longitud o a la trayectoria recorrida por el objeto a la cual nosotros estamos aplicando la fuerza. Y si se dan cuenta, no lo estamos aplicando de forma muy eficiente. Más tarde, ustedes en mecanismos van a ver que este coseno de teta es el que se utiliza para cálculos de potencia, en el sentido de que están viendo si están aplicando una fuerza en el sentido correcto y aprovechando de la mejor manera la fuerza que ustedes están aplicando, justamente porque si hay un ángulo o no entre ellos. Si el coseno de teta es cero, entonces significa que la fuerza completa que están aplicando produce movimiento. Pero ese mecanismo es muy complicado que sea por diferentes razones, porque los engranes no están perfectamente bien alineados, por más que quieran dedicarle a la parte de manufactura, nunca van a quedar perfectamente alineados. Entonces, mm, bueno, quedaría con un pequeño juego, están ligeramente desalineados, pero que si está dentro de la tolerancia, entonces está bien, pero cuál es la fuerza real que están aplicando, tienen que hacer las mediciones completas de eso para ver el ángulo entre la fuerza y el movimiento de la pieza, y así obtener el coseno del ángulo θ y ver qué tan bien se está aprovechando esa fuerza. Y si está por arriba de, por ejemplo, un criterio común es de que el coseno de teta está por arriba de 0.8. O sea, es por arriba de 0.8, aunque ese es un criterio que más se utiliza en electricidad, pero es un ejemplo. Eh, entonces significa que están aplicando una fuerza que va bastante bien alineada con el movimiento. El coseno de teta también se utiliza para factores de potencia, entonces por eso dije eso. Pero eso es para números complejos y potencia compleja, potencia reactiva y potencia real. No se preocupen por eso, es solamente si van a tomar electricidad y magnetismo. Bueno, no lo vi yo en electricidad y magnetismo, yo lo vi en análisis de circuitos, pero no importa. O sea, esto como sea tiene aplicaciones y van a ver este tipo de cosas y este tipo de conceptos a lo largo de todo lo que les queda de carrera. Y no es malo, la verdad es que es bastante bueno. Donde θ es el ángulo entre las direcciones de F y L, como lo acabamos de ver.
Sí, digo, L es paralelo al piso al cual yo estoy utilizando para hacer el cálculo de teta. Digo, se me olvidó explicar ese detalle, pero sí está representado en la figura. ¿Algo más? No. Para el caso más general donde F y la dirección de la trayectoria C varían punto a punto, o sea, estos están totalmente disparejos, o que es el caso más general, en donde me están variando en todos los puntos, tanto de magnitud como en sentido, o sea, es algo, pues, de hecho real. Este, varían punto a punto, suponga que F es el siguiente función vectorial de variable vectorial, en donde sus componentes en X, Y y Z, o bueno, vaya, en I, J, K, dependen del X, Y, Z de la posición. Entonces, depende de eso. Sí tenemos por alguna razón, bueno, sí hay formas de saberlo. Sí, esto sobre todo para campos gravitacionales y demás, dependiendo de la posición del objeto en el espacio de nuestro sistema de referencia, nosotros podemos calcular la fuerza que está experimentando en ese momento debido a efectos de gravedad o efectos eléctricos, de campos eléctricos, campos gravitacionales o lo que sea, que eso es para lo que comúnmente se utiliza, sobre todo para la siguiente materia, que no es que esté seriada, pero hay una seriación indicativa con cálculo vectorial, entonces ahí es en donde lo verían plasmado esto, es un campo de fuerzas, porque el campo, bueno, no sería un campo de fuerzas magnéticas, por ejemplo. Un campo bueno, es que a los profesores no les gusta que se les siga campo de fuerzas, pero es que es cierto, digo, tal cual no es que haya un campo de fuerzas, sino un campo eléctrico o un campo magnético. Pero esos campos eléctricos y campos magnéticos manifiestan sobre las cargas y sobre los imanes fuerzas, o sobre los objetos en general, causan fuerzas, entonces tampoco es que esté tan mal decir que sea campo de fuerzas mientras uno tenga presente el concepto de por qué lo dice uno así. Y son campos porque es el otro nombre de funciones vectoriales, porque dependiendo de la posición del objeto, o de nuestra carga de prueba o nuestro imán de prueba en el espacio, va a ser la fuerza que experimente, considerando a otro campo eléctrico, otro campo magnético que es mucho más grande e importante y que es el que está provocando las fuerzas presentes en el objeto de estudio, nuestra carga de prueba o un imán, un objeto de prueba. Bien, y tenemos nuestro sistema X y Z, en donde el objeto se está moviendo a lo largo de la trayectoria C por alguna razón física, de las tantas que ya les estoy diciendo, y en cada punto va a experimentar una cierta fuerza. Además de que a lo largo de la trayectoria, esta también depende de X, Y, Z, ¿no? O sea, también va a tener esta su propia función. O si no es función de X y Z, lo más común es que sea función de un parámetro T también. En un tiempo A, el objeto se movía. Imaginen que estamos hablando de satélites en el espacio, entonces, y cómo los influencia el planeta Tierra, por decirlo así. Mm, y está nuestro satélite moviéndose a lo largo de la trayectoria, iniciando por el tiempo A y terminando en una posición en el tiempo B, y cómo se está desplazando el objeto. Muy bien. Y está experimentando una fuerza debido a la acción del campo gravitacional de la Tierra y depende de su posición a lo largo de la trayectoria y porque son los puntos físicos que va ocupando el punto. O sea, depende de su posición en el espacio, como ya les dije. Pero si está diciendo la expresión o el sistema que está este, circulando por tal trayectoria, está recorriendo tal trayectoria, entonces esos son los puntos que ocupa en el espacio donde nosotros estamos estudiando y dependiendo de cada punto en la trayectoria es la fuerza debido a la acción del campo gravitacional de la Tierra que va a ir presentando. Entonces ahí tienen un ejemplo por completo físico de lo que tenemos aquí escrito en lenguaje únicamente matemático. Es esto que tengo yo aquí en mi dibujo, por si no he hecho el suficiente énfasis en ello, es este dibujo del que yo estoy hablando,
y tengo mi sistema X, Y o Z. Ahorita nada más estoy trabajando en el plano para hacérmelo fácil. Está recorriendo la trayectoria C, que inicia en un tiempo TA, termina en un tiempo TB, y otra vez se están asociando puntos X y menos 1, Y menos 1, XY con Y y XN con YN, ¿no? Y hay un punto intermedio que se asocia X, no X, perdón, XY, XY y eta y ahí está experimentando una cierta fuerza. Es para poder hacer ahorita las deducciones, pero no es nada nuevo bajo el sol, nada más estamos interpretando lo que lo que ya habíamos hecho. Donde M, N y O son funciones continuas, que son las componentes de mi función vectorial de variable variable vectorial, y que es las componentes en mi campo de fuerzas, bueno, el campo serían las componentes del vector fuerza que se manifiesta debido a la acción de un campo gravitacional, por ejemplo, que es el ejemplo que yo estaba haciendo. Y C es una curva suave, por lo tanto es derivable y continua en todo momento, y definida por, y aquí tenemos una función vectorial de variable escalar, en donde sus posiciones en X, Y y Z dependen de un parámetro T, en donde T varía de A a B. Entonces, no estamos más que conjuntando todo lo que ya vimos en unidad 1 y unidad 2, y los estamos juntando en una misma integral para poder hacer los cálculos. No es nada complicado, nada más vamos a hacer lo mismo, ponerlo todo en función de un mismo parámetro y ya poder hacer los cálculos. Pero vean, todo el alcance de lo que hemos visto cabe en un solo subtema de la unidad 3. Entonces, por eso tuvimos que estudiar todo lo que hemos estudiado hasta este momento, para que se vea la relación, la utilidad y cómo se está aplicando todo lo de unidad 1, todo lo de unidad 2 en un solo ejercicio, en una sola integral. La verdad es que es maravilloso este tema. Entonces, si se divide la curva C en subintervalos delta S1, delta S2, delta SI hasta delta SN, que son los tramitos, las pequeñas pedazos o arcos que conforman a mi trayectoria, y estos son medidos sobre la misma trayectoria, si son pedazos de recorrido. Entonces, mediante una partición del intervalo AB, entonces el trabajo realizado por F es aproximadamente igual al trabajo realizado por la fuerza constante F, evaluada en el punto I, cuando el cuerpo se mueve a lo largo del segmento delta RI. Entonces, estamos hablando otra vez del vector de desplazamiento, es delta RI. Es la misma explicación que hemos utilizado una y otra y otra y otra vez, y no vamos a dejar de utilizar. Entonces, lo que está hablando es que a lo largo de mi curva, nosotros vamos a tener dos vectores de posición. Ahí a lo largo de esto hay una trayectoria, o bueno, un arco, un pedazo de esa trayectoria. Esto es mi curva C. Esto sería un pedazo de la trayectoria, un arco, un delta S, y y un vector desplazamiento que va de destino menos el origen, ¿no? O sea, sería que R2 y R1, el vector desplazamiento, ya sé que se enciman, pues es la idea, y ahí está mi delta de R. Por supuesto que aquí ya está representado como delta de RI porque está hablando de uno de los tantos intervalos intermedios que hay en toda la partición de mi curva completa, ¿no? Y a lo largo de este pedazo, de este desplazamiento, está presente una fuerza F de cierto tamaño en X, Y, Z debido a la función vectorial de variable vectorial. Aquí estamos diciendo que es función de PI, depende de la posición. Aquí estamos diciendo entonces que este punto es el punto PI. Y lo que buscamos ahora es que estos sean, el desplazamiento sea tan pequeño que coincida, o una vez más, que coincida
con el arco, porque son tan pequeños los desplazamientos, el vector de desplazamiento está tan cerca R1 de R2 que prácticamente están empalmados junto con el desplazamiento, junto con el de la trayectoria, y R1 y R2 están prácticamente empalmados entre ellos, y los delta R y delta S están prácticamente empalmados, paralelos colineales entre ellos. Pero para que ocurra eso, requerimos que sean unas variaciones tan pequeñas de tamaño diferencial. Entonces, el trabajo realizado por la fuerza a lo largo de la curva C desde t igual a A hasta tb, pues el trabajo es igual a la sumatoria desde igual a 1 hasta n, o sea, las n particiones, de la función valuada en el punto I por el delta de desplazamiento. O sea, es otra vez fuerza por distancia, pero tenemos que considerar que la norma, o sea, el tamaño más grande de la partición más grande debe de ser igual a 0. Bueno, debe de tender a 0, perdón, debe de tender a 0, debe de ser el más grande de las particiones, debe de tender a 0, debe ser microscópico, de manera que todo lo demás termina siendo también microscópico. Y de ahí ya en fuera el trabajo es igual al límite cuando la norma tiende a 0 de la sumatoria de igual a 1 hasta n de mi fuerza en función de la posición que está ubicada en el espacio por el delta de RI, que es el desplazamiento, fuerza por distancia, y esto es igual a la integral a lo largo de la trayectoria C de f.dr, en donde la magnitud de dr se aproxima a, bueno, es igual a ds, como ya lo habíamos visto en el primer, no es cierto, en la primera parte de funciones vectoriales. Y dr, nada más como recordatorio, en función de t, significa que es cada una de sus componentes, diferencial de x con respecto, derivada de x con respecto de t, por i, su componente vectorial, bueno, juntos el producto de estos dos forman un componente vectorial. La derivada de y con respecto de t por j, que sería la segunda componente vectorial, y la derivada de z con respecto de t, multiplicada por el vector unitario k, que sería el tercer componente vectorial de mi vector de R. Y no más comentarios en esta parte, sigamos. Aquí ya nada más está desarrollado, nada más estoy sustituyendo lo que es f función de mi posición, que está dado por el vector de posición de la trayectoria de la curva C, por eso ya lo sustituí como r función de t, o sea, es función todo de un mismo parámetro, porque sí, la fuerza depende de la posición del objeto en el espacio, pero si está diciendo que va a lo largo de la trayectoria C, pues ¿cuáles son los puntos del espacio que está ocupando? Pues aquellos de la trayectoria C, porque son los puntos que está por donde está pasando el objeto, no otro fuera de ahí. Y haciendo producto escalar por el vector de R, que se multiplica por diferencial t entre diferencial de t. ¿Para qué? Para poder hacer este arreglo algebraico y al final ya tener la expresión como siempre la hemos estado trabajando, por diferencial de t y que todo quede en diferencial de t. O sea, esto ya, este de aquí ya es fórmula, ténganla por ahí a la mano, esto de aquí es fórmula, ténganla por ahí a la mano. Y por otra parte, W es igual a la integral desde 0 hasta S, o sea, desde donde se inicia la trayectoria hasta la distancia recorrida en total de mi fuerza por el dr entre ds por diferencial de s, considerando que S es la longitud total de la curva y que se puede hacer esta sustitución con el vector tangente unitario de dr entre ds, es el vector tangente unitario, y me queda únicamente como el producto escalar entre la fuerza, producto escalar tangente unitario por diferencial de la curva y o sea, de la trayectoria, de la longitud de arco. Y ya, el trabajo realizado por F puede ser positivo si F actúa en la dirección del movimiento, y negativo si actúa en la dirección opuesta, y nulo si es ortogonal a la dirección del movimiento. Pues sí, o sea, si es ortogonal, se está moviendo la caja en un sentido, vamos a decir que la caja se está moviendo para allá y yo le estoy aplicando una fuerza perfectamente normal o perpendicular a ella. ¿Cuál es el trabajo generado por la fuerza? Pues ninguno, no está causando movimiento.
Y de ahí en fuera, si va con respecto al movimiento, pues entonces es positivo. Y si va en contrario al movimiento, es negativo porque al contrario, nosotros ahí estamos intentando como frenar el movimiento, es un trabajo negativo, estamos intentando restar energía al objeto, como detenerlo. Eso funciona para ejercicios de impulso. Y esto se utiliza para cinemática dinámica en la parte de trabajo y energía. Es este concepto, es el mismo concepto. Ahora sí ya podemos entrar al campo de fuerzas conservativo. Ay, creo que se me olvidó agrandar la hoja. No importa, pero tengo toda una completita aquí. Entonces puedo volver a iniciar. Entonces, campo de fuerzas conservativo en los casos en los que la función f representa un campo de fuerzas y es igual al gradiente de alguna función escalar, que es la que se va a llamar potencial, entonces f es un campo conservativo. Y si es un campo conservativo, ¿qué significa que ocurre con su rotacional? Es cero, es irrotacional. Entonces, ya tienen una forma de saber si la fuerza que está apareciendo aquí, resulta que es un campo de fuerzas conservativas y rotacional, y en automático se cumple la siguiente en regla o expresión. Uno, que la integral de línea a lo largo de la trayectoria, o bueno, la integral a lo largo de la trayectoria de f punto de r es igual a la integral del gradiente de mi función escalar, que es la que llamamos f, función potencial, por dr, y es igual a la integral de a, únicamente posiciones a y b, de diferencial de f, que es igual a f de b menos f de a. Sí, y esto ocurre debido a que como es un campo conservativo, únicamente depende de su posición inicial y final, siendo A y B dos puntos arbitrarios a lo largo de la curva C, que van a terminar siendo su posición inicial y final. Estos son los puntos en donde estuvo el objeto, A inicial y B final. Donde inició y donde acabó, esa diferencia entre destino menos el origen, y eso es el trabajo realizado por una fuerza de un campo conservativo, que es irrotacional y que por lo tanto proviene del gradiente, o sea, F, esta F de mi campo de fuerzas proviene del gradiente de una función escalar f, que esta se llama función potencial. Y ahorita en ejercicio se va a anotar esto de esta fuerza f. De hecho, es una fuerza f vector. Bueno, es que la función escalar no tal cual, pero sí el gradiente. Ok, luego lo corrijo. Porque esto es lo que le va a dar, bueno, sí es un gradiente, pues es un vector. Y es que lo que pasa es esta función potencial, pues como es el gradiente de una función potencial, se puede escribir como únicamente de x, de y, de z. Déjenme, me acuerdo cómo se ponía esa expresión. De todas formas, yo tengo la demostración aquí, pero es que este gradiente de f se sustituye por otra cosa, nada más para que se note que efectivamente se simplifica ya. Ahorita no me acuerdo bien, pero sí lo vamos a hacer. Ahí está el otro ejemplo. Según inciso, la integral de AB del gradiente de esta función potencial más la integral de BA de este gradiente de función potencial por diferencial de R es igual a cero. Sí, o sea, como estamos hablando del campo gravitacional y igual conservación de la energía, si ustedes tenían o aventaban un objeto al aire, esto no es el piso, sino como una línea, una cierta altura, una cierta Y1 y acá una cierta Y2. Tenían aquí un objeto Y1 a una cierta altura, entonces se podía calcular su energía potencial. Ustedes lo arrojaron, llegó a una altura Y2 y luego volvió a la posición Y1, entonces el trabajo realizado fue cero porque llegaron al mismo punto. Ustedes le aplicaron una fuerza y luego la gravedad le aplicó otra y el trabajo realizado fue cero. Aparte de que la fuerza de gravedad fue la que estuvo contrarrestando la fuerza que ustedes le aplicaron, el impulso que ustedes le aplicaron para llevar a la pelota aquí arriba.
Pero bueno, eso ya es parte de mecánica. Digo, sí, sí lo podría hacer, pero no, ahorita no es el caso. Pero sí se conserva la energía y ya, porque volvió al mismo punto. Entonces, ¿cuál fue la variación? Fue cero. El trabajo realizado fue cero. Pues llegó al mismo punto. Y si C es una curva lisa cerrada, entonces la trayectoria a lo largo de la trayectoria cerrada C del gradiente de mi función potencial por diferencial de R es igual a cero, pues es como yo les estoy diciendo. Volvimos al mismo punto, ¿cuál fue el trabajo realizado? Cero, como nada más depende de la posición inicial y final. Si inicia en Y1 y termina en Y1, entonces el trabajo realizado fue cero, no hubo ningún cambio. Partido de aquí llegó al mismo punto, entonces no hay trabajo realizado de cero. Mm, si f punto de r es una diferencial de exacta, la integral es independiente de la trayectoria. Ajá, sí, sí. Ahorita, pues es lo mismo que estamos hablando. Es independiente de la trayectoria. Independencia de la trayectoria, teorema, que es de lo que estábamos hablando. Si m de xy y n de xy son funciones continuas en una región abierta R del plano xy, y si x1 y x1 y1 y x2 y2 son dos puntos arbitrarios de R, entonces el valor de la integral de línea es la integral a lo largo de línea de mx y diferencial de x y nxy diferencial de y. Es independiente de la trayectoria, sé que es un subconjunto propio, bueno, pertenece a la región, o sea, es un conjunto de puntos que pertenecen a esta región, que se utilice para unir a dichos puntos sí, solo si existe una función f definida en la región, para la cual se tiene que m de x y diferencial de x y n de x y diferencial de y es su diferencial total. Y esto es a lo que yo me estaba refiriendo. Es esta la razón de por qué se puede hacer la operación. Diferencial de f es igual a mx y diferencial de x más mx y diferencial de y para todos los puntos entre la región. En este caso, la integral de línea es igual a, y pues es la integral en donde parte del punto x1, y1 a x2, y2. Y aquí está mi expresión de mi diferencial de f, forma una diferencial exacta, entonces únicamente me queda como integral diferencial de f, y por lo tanto nada más es f evaluada en x2, y2 y f evaluada en x1, y1. Entonces no depende de la trayectoria, o sea, nada más depende de los puntos inicial y final. Esto se puede observar aquí, nada más se trata de observar. Vean que no depende de la trayectoria, sino únicamente del valor de los puntos x1, y1 y x2, y2. Únicamente. Nota, si lo anterior ocurre en un caso de estudio, se debe de cumplir ¿qué? Y esta es la explicación de por qué se pueden hacer estas sustituciones. ¿Por qué queda? Déjense lo pongo por acá. Recuerda, te va hacia arriba, hacia arriba, hacia arriba. ¿Por qué no me? A ver, ya está, ya pude. Uh -huh. Nosotros teníamos, a ver, era la integral a lo largo de la curva C de f punto de r. Y yo les había dicho que esta f proviene de un campo conservativo, por lo tanto esta función vectorial de variable vectorial y sí rotacional es porque proviene del gradiente de una función potencial. Y si proviene del gradiente de una función potencial, es porque se puede expresar de esta forma. Este gradiente de f se puede expresar como la, la f que nosotros tenemos aquí arriba.
A ver, es que se puede hacer una sustitución aquí. Es que se puede hacer una sustitución aquí y es la que ya no me acuerdo cómo se hace. Porque me queda únicamente como diferencial de f. Si me queda únicamente como diferencial de f es porque es igual a esto de aquí. Producto escalar diferencial de r. Ajá. Uh-huh. Ok. Es que aquí está la explicación, pero ya no me acuerdo cómo se hace. Pero es que este gradiente de f es porque es igual a m de x, y más n de x, y, de tal forma que si las integramos, o bueno, estas provienen de una función potencial f, de tal forma que sí, este es el gradiente de f y son la derivada parcial de mi función potencial. Este m y este n, recuerden que son vectores, ¿eh? O sea, este es i y este es j. Este es en la parte, el gradiente de f, recuerden que es un vector, y su componente escalar del primer componente vectorial, o sea, la parte escalar del primer, el primer componente de mi vector, de mi gradiente, resulta que es la derivada parcial de mi función potencial con respecto a la primera variable x, y esto es igual a m, por eso se llama función potencial, y n es la derivada parcial de mi función potencial con respecto de y. Esto es n, función de xy, que es la componente escalar de mi segundo componente vectorial de mi gradiente, de tal forma que cuando lo sustituyen esto y esto aquí, significa que ustedes lo que tienen es la integral a lo largo de la trayectoria de f, que es igual al gradiente de f, que es igual a esto a su vez, a la derivada parcial de mi función potencial de x por y más la derivada parcial de mi función potencial con respecto de y por j y el producto escalar que teníamos con dr y dr que es igual a dx más de y. Y si hacen este producto escalar, ya no pude poner el igual. La integral, ¿y qué es eso, ¿Qué rayos escribí ahí? Si hacen el producto escalar, resulta que la integral, me molesta no haberles puesto el igual a algo, igual a i, igual a la integral. Y aquí es igual a esto. Y aquí se me pasó este cociente. No, está bien. Hago el producto escalar y me queda como x por x y y por y, diferencial de x por diferencial de x, más la parcial con respecto de y por, por diferencial de y. Y esto aquí es igual, hacen las simplificaciones y me queda únicamente como la integral a lo largo de diferencial de f. Oiga, pero aquí son dos diferenciales de f. De hecho, esto ya sería una diferencial exacta. Esto ya sería una diferencial exacta, diferencial de f. Y no hay campeón, ¿cómo? Si aquí teníamos dos f, pero una diferencial más otra diferencial no es exactamente dos diferenciales. Son tan minúsculos
tan minúsculos que es otra diferencial y ya. Entonces, por eso, cuando hacen la integral a lo largo de la trayectoria de diferencial de f, considerando que f es una función potencial de la cual su gradiente da una función vectorial que, que al, que al calcular su rotacional da igual a cero, por lo tanto es irrotacional, a este campo de fuerza se le llama conservativo y parte de una función potencial que es, ya depende de lo que estamos hablando, pero o sea, si es el campo eléctrico, campo gravitacional, campo magnético, van a ver las expresiones que votan y ya de las funciones potenciales. Y ¿qué más sería? Pues ya nada más sería función, o sea, integral diferencial de f es f, y función potencial valuada, vamos a cambiarla aquí de A a B, para decir que ocupó sus puntos, destino menos el origen, y entonces, por esta razón, no depende de la trayectoria, únicamente depende de los puntos inicial y final, de x2, y2 y de x1, y1, y eso es todo. Eso se llama independencia en la trayectoria. Nota, si lo anterior ocurre en un caso de estudio, se debe de cumplir que, ok, sí, está cumpliendo el teorema de Schwartz, y es esto que acabo de utilizar, pero no es suficiente verificar que cumpla dos, o sea, el teorema de Schwartz, o sea, al hacer la segunda derivada, con respecto a la otra variable. Que no es suficiente con que se cumpla esta a lo largo de la trayectoria para asegurar la existencia de f, de mi función potencial. Es necesario que la igualdad se verifique en un conjunto abierto simplemente conexo sobre el cual esté definida C, es decir, un conjunto sin agujeros, que físicamente pues no es común que nuestros campos de estudio tengan agujeros. Si es el caso, entonces no pueden aplicarlo, pero ustedes mismos en electricidad y magnetismo van a ver que les van a pedir que no, estos fenómenos ocurren sin este tipo de singularidades, ¿no? O sea, sin cosas raras como agujeros y cosas así por el estilo. En mecánica de fluidos es otra historia, pero no son campos conservativos, no son otro tipo de funciones vectoriales. Entonces no pasa nada, no hay nada este, más que lo de la materia, que sí va a ser nuevo bajo el sol, pero de ahí en fuera no hay nada fuera de lo que sea lo rutinario, lo normal. Ahora vamos a hacer este ejemplo, ya lo tengo resuelto. Se sugiere realizar tarea B y C. Ok, ya tenemos una nueva tarea. Creo que tengo los resultados. No, es que es un campo. Ok. Y el trabajo de energía cinética. Y de conservación de movimiento. Bien, vamos bien, vamos bien. De hecho, me estoy asustando un poco porque si se dan cuenta, no estamos ya muy lejos de acabar la unidad. Entonces, vamos a revisar este ejercicio. Evaluar el trabajo realizado por el campo de fuerza. F de x, y, z, y cuadrada, z cuarta, y más 2xyz a la cuarta por j más 4x y cuadrada z cúbica por k. Al mover un objeto del punto A000 al punto B248 por cada una de las siguientes trayectorias. Entonces están pidiendo calcular el trabajo realizado por esta fuerza a lo largo de las siguientes trayectorias, y todas esas trayectorias pasan por el origen y el punto 248. Ok. La línea recta que une ambos puntos A y B, que es el caso que ahorita vamos a resolver, la parábola z igual a y cuadrada entre 2 del punto A a un punto 048 y de este al punto B en la línea recta, que no es más que un ejercicio como el que habíamos visto antes, con dos trayectorias y que se suman esas integrales. O sea, primer parte, curva 1 y segunda parte, curva 2. Y sumar lo que es lo de curva 1 y lo de curva 2. Y del punto A en línea
línea recta al punto 240 y de él también en línea hasta el punto B. Si se dan cuenta, otra vez son dos líneas, una horizontal y otra vertical. Ok, ok. En el siguiente parte del video continuamos resolviendo el ejercicio. Y ¿qué más? Les planteo la tarea y ya entramos al trabajo de la energía cinética. Dejo de compartir, los veo en el siguiente video y por favor no dejen de ver todas sus partes. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en un ratitito. Hasta pronto.